El chasquido del cerrojo sonó como un disparo en el silencioso pasillo. Me quedé de pie sobre el tapete de bienvenida, aferrando una pequeña bolsa para pasar la noche, mirando la puerta de caoba que había sido mi refugio durante 6 años. Julián no la abrió. Habló a través de la madera, y su voz vibraba con un odio que jamás le había escuchado. No te molestes en llamar a un cerrajero, Miriam. Cambié las cerraduras hace 1 hora. Julián, por favor, susurré con la voz quebrada. Déjame entrar para que podamos hablar. Puedo explicarte lo de la prueba. ¿Explicarme qué? ¿Que no pudiste mantener las piernas cerradas mientras yo estaba en la conferencia de Chicago? ¿Qué pensaste que era demasiado tonto para notar la forma en que te has estado comportando? No me he estado comportando de ninguna manera. Quería darte una sorpresa. Una risa áspera resonó desde el interior. ¿Sorprenderme con el hijo de otro hombre? Eres una parásita, Miriam. Has pasado años viviendo de mi sueldo y fingiendo ser la esposa comprensiva. Se acabó. Lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía por invasión de propiedad privada. Apoyé la frente contra la fría madera. La prueba de embarazo de plástico, la que mostraba 2 inconfundibles líneas rosas, seguía sobre el lavabo del baño, al otro lado de esa puerta. La había dejado allí, con el corazón latiéndome con una mezcla de terror y alegría, esperando que él la encontrara y llorara de felicidad. En lugar de eso, la vio como la confesión de un crimen que jamás había cometido. Caminé hacia mi coche de manera mecánica. Mi teléfono vibró. Era mi madre, Verónica. Miriam, querida, Julián me llamó. Sonaba absolutamente devastado. ¿Por qué pondrías en riesgo tu matrimonio de esta manera? Me detuve en seco, sintiendo como el aire abandonaba mis pulmones. ¿De qué estás hablando, mamá? Me echó de la casa. ¿Cree que le fui infiel? Bueno, ¿lo fuiste? La pregunta me golpeó con más fuerza que la puerta. Claro que no. No te pongas histérica. Sabes que Julián es quien provee. Es socio principal de su firma. Tu padre y yo siempre hemos dicho que fue lo mejor que te pasó en la vida. Solo regresa, discúlpate y dile lo que necesite escuchar para superar esto. No podemos permitir un escándalo en la familia. ¿Un escándalo? Estoy sin hogar, mamá. Y estoy embarazada. Entonces debiste pensar en eso antes de jugar con fuego. Llámame cuando te hayas calmado y decidas comportarte como una adulta madura. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla mientras el silencio de la entrada me envolvía. Luego llamé a mi hermana, Adriana. Hola, mira. Mira, estoy en medio de una clase de pilates, pero ya escuché las noticias. Sinceramente, Julián siempre me pareció demasiado bueno para ti. O sea, eres una gran chica, pero siempre has sido la callada. La que simplemente sigue a los demás. Tal vez esto sea una llamada de atención. Adriana, no tengo a dónde ir. Seguro que Sara tiene tiempo para ayudarte. Siempre le has dado lástima. Solo no hagas un drama enorme, ¿sí? No quiero que el chat grupal explote con más problemas. Colgué sin despedirme. Conduje hasta la casa de Sara como en trance, mientras el mundo se convertía en manchas grises y verdes frente a mis ojos. Ella me recibió sin hacer preguntas y señaló una pequeña habitación de invitados cubierta de polvo, con una cama individual y una ventana que daba a una pared de ladrillo. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo Sara mientras me entregaba un vaso de agua. Pero, Miriam, no puedes simplemente aceptar esto. Te echó como si fueras basura. No sé qué hacer, respondí sentándome al borde del colchón. Ni siquiera quiere escucharme. Los hombres como Julián no escuchan. Imponen. Necesitas un abogado. No puedo pagar un abogado. Todo está a su nombre. La casa, las cuentas. Dejé de trabajar para apoyarlo mientras ascendía hasta convertirse en socio. Eres una tonta, suspiró Sara, aunque sus ojos mostraban bondad. Pero eres una tonta que está esperando un bebé. Eso cambia mucho las cosas legalmente. Durante 3 días existí en una especie de animación suspendida. Dormía 12 horas al día y solo despertaba para comer pan tostado y quedarme mirando el papel tapiz que se estaba desprendiendo de las paredes. Mi hermano, Rubén, me envió un único mensaje. ¡Qué mala suerte! Espero que encuentres donde vivir pronto. La mañana del 4.º día, mi teléfono sonó. Era un número desconocido del centro de la ciudad. ¿Hola? ¿Hablo con Miriam Castillo? Preguntó una voz profesional,
firme y de una persona mayor. Sí. Mi nombre es Arthur Thorne. Soy el abogado testamentario encargado de la sucesión patrimonial del señor Elias Sterling. Me incorporé de inmediato. La niebla que cubría mi mente desapareció. Elias Sterling había sido mi mentor durante mi breve etapa en Sterling Logistics, antes de que Julián me convenciera de renunciar. Había sido la única persona en mi vida profesional que vio algo especial en mí, que me impulsó a pensar estratégicamente y que me trató con una dignidad que mi propio padre jamás me había mostrado. Había fallecido 6 meses atrás. Lamento mucho su pérdida, dije. No supe que había fallecido hasta que leí el obituario. El señor Sterling conocía muy bien sus talentos, señorita Castillo. Habló de usted con frecuencia durante sus últimos meses de vida. Consideraba que era la única persona a la que había formado que poseía tanto la inteligencia como la integridad necesarias para dirigir su legado. No entiendo. ¿Por qué me llama ahora? La llamo para informarle que el señor Sterling le ha dejado su participación mayoritaria de control en Sterling Logistics, así como su patrimonio principal, sus activos líquidos y varias propiedades inmobiliarias en Europa. Dejé de respirar. ¿Joe? Disculpe, ¿qué acaba de decir? Tan solo el valor de las acciones supera los 40 millones de dólares, señorita Castillo. La herencia incluye una residencia en las colinas y un penthouse en la ciudad. Desde esta mañana, usted es la accionista mayoritaria de una de las empresas de logística más exitosas de toda la región. Sentí un intenso mareo. Me aferré al borde de la cama para no caerme. Sin embargo, existe una condición específica respecto a la distribución de estos bienes, continuó el señor Thorne. ¿Una condición? Sí. El señor Sterling era un hombre muy observador. Había seguido su vida con gran interés. Expresó una profunda desaprobación hacia el entorno en el que usted había terminado viviendo. Por ello, estipuló expresamente en su testamento que, bajo ninguna circunstancia, sin importar estado civil, unión legal o futuras reclamaciones, ninguna parte de esta herencia ni de los dividendos generados por las acciones podrá ser accesible, transferida o compartida con un hombre llamado Julián Vane. Solté el aire en una exhalación que sonó casi como un sollozo. El documento es muy explícito, señorita Castillo. Dice textualmente, para Miriam, una leona que finge ser un cordero, toma esta espada y construye una vida donde ningún hombre insignificante pueda volver a hacerte sentir insignificante. Julián Vane queda excluido para siempre de cada centavo de este patrimonio. Me recosté contra la pared mientras una extraña y fría claridad se asentaba dentro de mí. ¿Qué sucede ahora? Pregunté. Tengo todos los documentos listos para su firma. Le sugiero que nos reunamos en un lugar privado. Y, señorita Castillo, le recomiendo encarecidamente contratar a un abogado de divorcio extremadamente agresivo antes de que el señor Vane descubra su nueva situación. Las siguientes 2 semanas transcurrieron entre salas de juntas revestidas de caoba y oficinas legales impersonales. Firmé documentos que me transformaron de una esposa descartada en una poderosa líder empresarial. También me reuní con una mujer llamada Elena Vance, una abogada de divorcios cuya reputación por destruir a hombres arrogantes era legendaria. Va a pelear contigo, me dijo Elena mientras revisaba los registros financieros de Julián. Cree que te pertenece. Cuando descubra que vales más que toda su firma, cambiará de actitud. Pasará de me engañaste a solo estaba estresado y te amo en cuestión de segundos. Quiero que sienta lo que se siente cuando gira la cerradura, respondí. Bien. Esa es la actitud. Ahora esperamos. Dejemos que siga creyendo que estás encerrada en un cuarto de huéspedes limpiando pisos. El cambio de actitud ocurrió incluso más rápido de lo que Elena había predicho. 10 días después de que me echara de la casa, Julián me envió un mensaje. He tenido tiempo para pensar. Quizás exageré. Si puedes demostrar con una prueba de ADN, cuando nazca el bebé, que es mío, podría considerar dejarte volver. Ven mañana a las 6 para hablar de los términos. No respondí. En lugar de eso, llamé a mi madre. Mamá, Julián quiere que vaya a hablar sobre unos términos. Ay, gracias a Dios, exclamó Verónica alegremente. Te dije que iba a recapacitar. Ahora discúlpate de verdad esta vez. No seas terca. Tu padre está muy decepcionado de que hayas causado tanto estrés. No voy a regresar para ser una sirvienta, mamá.
No seas malagradecida, Miriam. No tienes nada. No eres nada sin un esposo como Julián. Ve y arregla esto. Colgué y sonreí. Fue una sonrisa pequeña y afilada. El martes siguiente llegué a la casa. No llevaba los suéteres holgados ni los jeans desgastados que a Julián le gustaban. Vestía un traje sastre gris carbón que costaba más que el sofá de la sala. También llevaba unos tacones cuyo sonido transmitía autoridad con cada paso sobre el pavimento. Julián abrió la puerta. Parecía cansado, pero la arrogancia seguía allí, marcada en la tensión de su mandíbula. Intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta cuando me observó de arriba abajo. ¿Qué es esto?, preguntó mirando mi ropa. ¿De dónde sacaste ese traje? Lo compré, respondí mientras entraba al recibidor sin esperar invitación. Te dije que íbamos a discutir términos, no que podías entrar así nada más. Sigues castigada, Miriam. Deberías agradecer que siquiera te estoy ofreciendo una oportunidad para regresar. Me giré para mirarlo. Mi expresión era completamente neutral. No estoy aquí para volver, Julián. Estoy aquí para darte algo. Le entregué un sobre grueso. Frunció el ceño y lo abrió de inmediato. Mientras leía la solicitud de divorcio y la notificación de activos patrimoniales, el color desapareció de su rostro. Leyó la página 2 veces. Luego una tercera. ¿Qué es esto? ¿Sterling Logistics? ¿Tú eres la dueña? La accionista mayoritaria, lo corregí. Y también heredé el patrimonio principal y todas las propiedades. Elías Sterling me vio por quien realmente soy. Y te vio a ti por quien realmente eres. La postura de Julián cambió al instante. La ira desapareció y fue reemplazada por una calidez falsa y calculadora. Dio un paso hacia mí y trató de tomar mi mano. Miriam, cariño, ahora entiendo que solo estaba proyectando mis inseguridades. Estaba muy estresado con lo de convertirme en socio y con la noticia del bebé. Entré en pánico. Nunca quise decir esas cosas. Te amo. Podemos superar esto. Podemos construir un imperio juntos. Retrocedí un paso. Evité su contacto como si estuviera contaminado. La cerradura, Julián. ¿La recuerdas? Solo estaba protegiendo mi espacio. Fue un error momentáneo. Me llamaste parásita, dije con voz tranquila y firme. Me dijiste que no era nada. Me ordenaste salir de tu propiedad antes de llamar a la policía. Estaba alterado. Todos cometemos errores. Yo no cometí un error. Permanecí leal a un hombre que me veía como un accesorio. Pero lo más interesante no es el dinero, Julián. Es el testamento. Pareció confundido. ¿Qué quieres decir? Elías Sterling te conocía. Sabía exactamente cómo me tratabas. Incluyó una cláusula específica en la herencia. Legalmente tienes prohibido recibir un solo centavo del patrimonio Sterling. No importa lo que ocurra en nuestro divorcio. No importa qué bienes matrimoniales intentes reclamar. Ningún tribunal puede otorgarte un centavo de esta fortuna. Todo está protegido mediante un fideicomiso diseñado específicamente para excluirte. El rostro de Julián se deformó. La máscara del esposo amoroso cayó, revelando la codicia desagradable que siempre había estado debajo. Maldita perra, escupió entre dientes. Planeaste todo esto. Esperaste a que te echara para hacerte la víctima y luego atacarme con esta herencia. Yo no planeé tu crueldad, Julián. Eso lo hiciste tú solo. Yo simplemente encontré la salida. En ese momento la puerta principal se abrió. Mis padres y Adriana entraron. Era evidente que se habían puesto de acuerdo con Julián. Miriam, exclamó Verónica con una voz empalagosa. Nos enteramos de la noticia. Estamos increíblemente orgullosos de ti. ¿Por qué no nos dijiste nada sobre la herencia? Podemos sentarnos todos y decidir cómo administrar esto como familia. ¿Administrarlo? Pregunté mirando a mi madre. Hace 2 semanas me dijiste que estaba jugando con fuego y que no era nada sin Julián. Verónica parpadeó. Su sonrisa vaciló. Solo intentaba enseñarte humildad, querida. ¿Y tú? Dije mirando a Adriana. Me llamaste la callada, y dijiste que Julián era demasiado bueno para mí. Adriana cambió el peso de un pie al otro mientras observaba sus uñas perfectamente arregladas. Solo estaba siendo sincera, mira. Pero las cosas cambian. Somos familia. La familia permanece unida.
La familia no le dice a su hija que no vale nada cuando está embarazada y sin hogar, respondí. La familia no se pone del lado de un hombre que arroja a su esposa a la calle. No exageremos, intervino mi padre, Eduardo, avanzando un paso. Su voz tenía el peso de una autoridad ejercida durante años. Eres una Castillo. Esta riqueza pertenece al apellido de la familia. Podemos crear un fideicomiso. El único fideicomiso que me importa es el que los mantiene alejados de mi dinero, lo interrumpí. La habitación quedó en silencio. Julián avanzó hacia mí. Su voz temblaba de rabia. No puedes hacer esto. Soy tu esposo. Tengo derecho a una compensación. Mi abogada ya presentó la demanda de divorcio por abuso emocional y abandono, respondí. Y como tuviste la amabilidad de cambiar las cerraduras y decirme que me fuera, estableciste una fecha de separación que funciona perfectamente para mi estrategia legal. Recibirás lo que corresponda de nuestras cuentas conjuntas, que en realidad son principalmente tu dinero. No quiero un solo centavo de tu salario, Julián. Yo tengo mis propios ingresos. Me dirigí hacia la puerta. Espera, gritó Verónica. Miriam, piensa en el bebé. Ese niño necesita una familia estable. No podemos permitir que esto arruine su vida. Me detuve. Miré por encima del hombro. Apoyé una mano sobre mi vientre, sintiendo la pequeña vida secreta que crecía dentro de mí. Mi bebé tendrá una vida estable, dije. Tendrá una madre que conoce su valor y una familia que no necesita ser comprada. En cuanto al resto de ustedes, no se molesten en llamar. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. No la azoté. La cerré suavemente, con una sensación de finalidad que parecía una oración. El trayecto hacia mi nuevo penthouse fue tranquilo. Observé las luces de la ciudad pasar frente a mí. El horizonte urbano parecía distinto al de un mes atrás. El mundo ya no era un lugar donde tuviera que hacerme pequeña para encajar en los rincones de la vida de otras personas. Pasé los meses siguientes reconstruyéndome. Tomé el control de Sterling Logistics y apliqué las estrategias que Elías me había enseñado. Despedí a quienes representaban un peso muerto para la empresa y promoví a las personas talentosas que habían sido ignoradas durante años, creando una cultura basada en el mérito y el respeto. Compré una casa con jardín donde el aire olía a jazmín y sal marina. Un lugar donde nadie podría volver a decirme que no pertenecía allí. Julián intentó pelear el divorcio. Intentó demandar una parte de la herencia, alegando que había contribuido a mi crecimiento. El juez, después de leer cuidadosamente el lenguaje específico del testamento de Sterling y revisar las pruebas del comportamiento de Julián, desestimó sus reclamaciones con un comentario demoledor sobre la audacia del demandante. Mi familia también intentó regresar. Mi madre envió cartas escritas a mano hablando de sanar la relación. Mi padre envió correos electrónicos sobre oportunidades de negocios. Adriana me mandó mensajes por Instagram pidiéndome préstamos. Los bloqueé a todos. Una tarde, 6 meses después, estaba sentada en la terraza observando la puesta de sol. Mi vientre formaba una curva evidente bajo mi bata de seda. Sostenía una fotografía de Elías Sterling. Era una imagen granulada de un hombre de mirada aguda y sonrisa amable. Gracias, susurré. Entonces comprendí que el dinero no era la verdadera herencia. El dinero era solamente una herramienta. El verdadero regalo había sido el permiso para dejar de ser el cordero. Me puse de pie y caminé hacia el interior de la casa. El eco de mis propios pasos resonó por los pasillos de un hogar que era completamente, orgullosamente mío. Había aprendido que la cosa más peligrosa que una persona puede hacer es subestimar a alguien que ha pasado toda su vida aprendiendo a sobrevivir en silencio. Miré mi reflejo en el espejo. La mirada firme. Los hombros erguidos. La ausencia total de miedo. Ya no era la callada. Yo era la tormenta.